Rocco había detectado el olor de muerte en 16 ubicaciones diferentes durante los últimos 8 meses, pero nunca había sentido la urgencia que lo consumía esta noche del 20 de marzo. La mujer embarazada de 8 meses había desaparecido hacía exactamente 4 horas, y cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de encontrarla con vida. Lo que Rocco no sabía era que el hombre que había tomado a Carmen Delgado era el mismo depredador que había estado cazando durante meses sin éxito. Esta vez, el asesino en serie había cometido un error que costaría su libertad y posiblemente su vida. Rocco, un pastor alemán de 5 años especializado en búsqueda y rescate de víctimas, había sido asignado a la Unidad de Crímenes Especiales de la Policía de Guadalajara después de demostrar capacidades extraordinarias durante el entrenamiento en detección de rastros humanos, seguimiento de sospechosos y localización de evidencia crucial en escenas de crímenes complejos. Durante sus 3 años de servicio activo, había participado en la resolución de 42 casos de personas desaparecidas, contribuido a la captura de 23 criminales violentos y salvado directamente 18 vidas durante operaciones de búsqueda en situaciones donde el tiempo era crítico para la supervivencia de las víctimas. Su entrenador, el sargento Carlos Medina, había desarrollado técnicas especializadas que aprovechaban las capacidades olfatorias excepcionales de Rocco para crear perfiles de olor que permitían distinguir entre diferentes tipos de amenazas, identificar patrones de comportamiento criminal y predecir movimientos de sospechosos basándose en rastros químicos que otros perros no podían detectar. La tarde del 20 de marzo había comenzado como cualquier día rutinario de patrullaje, con Rocco y Medina respondiendo a llamadas de servicio estándar en el distrito centro de Guadalajara, cuando el radio transmitió alerta de emergencia que cambiaría completamente la naturaleza de su misión. Unidad Canina 7, Código Rojo, mujer embarazada desaparecida, posible secuestro, última ubicación conocida, Avenida Chapultepec, esquina Confederalismo. Testigos reportan forcejeo y vehículo sospechoso abandonando escena a alta velocidad. Carmen Delgado, de 26 años, maestra de educación primaria embarazada de 8 meses, había salido de su cita médica rutinaria en el Hospital Civil a las 3:30 de la tarde. Las cámaras de seguridad del hospital mostraron que llegó a su automóvil sin incidentes, pero nunca encendió el motor. El testimonio de Marco Vázquez, vendedor ambulante que había presenciado el incidente desde su puesto a 50 metros de distancia, describía a un hombre alto, aproximadamente 40 años, complexión robusta, que había interceptado a Carmen cuando intentaba abrir la puerta de su vehículo. La tomó del brazo muy fuerte, había declarado Vázquez durante su entrevista con detectives. Ella intentó gritar, pero él le puso algo en la cara, como un trapo. Después la cargó a una camioneta blanca y se fueron hacia el norte muy rápido. La descripción del sospechoso coincidía perfectamente con el perfil que la unidad había desarrollado durante 8 meses de investigación sobre una serie de asesinatos que había aterrorizado a la región metropolitana de Guadalajara. 7 mujeres entre edades de 22 y 35 años, todas atacadas durante horas diurnas en áreas públicas, todas encontradas posteriormente en ubicaciones remotas después de haber sido sometidas a violencia extrema. El detective inspector Fernando Ruiz, líder de la investigación del asesino en serie conocido mediáticamente como el Cazador del Día, había establecido patrones específicos en los métodos del criminal. Seleccionaba víctimas vulnerables, utilizaba sustancias químicas para incapacitarlas rápidamente, las transportaba en vehículos robados a ubicaciones preparadas previamente y las mantenía vivas durante periodos variables antes de asesinarlas usando métodos que sugerían conocimiento médico o forense. Este individuo no es un criminal impulsivo, había explicado Ruiz durante briefings con unidades especializadas. Planifica meticulosamente cada ataque, estudia rutinas de víctimas potenciales y opera con sofisticación que indica entrenamiento profesional en técnicas de abducción y control de víctimas. Pero Carmen Delgado presentaba variables que no habían aparecido en casos anteriores. Su embarazo avanzado creaba urgencia médica que limitaba el tiempo disponible para localizarla y su condición podría alterar los patrones habituales del asesino en maneras impredecibles. Rocco, dijo Medina,
mientras equipaba al pastor alemán con arnés especializado para operaciones de búsqueda extendida. Necesitamos encontrarla antes de que oscurezca. Carmen no puede sobrevivir el tratamiento que este sujeto ha dado a víctimas anteriores, especialmente en su condición. El área donde Carmen había sido secuestrada presentaba desafíos únicos para rastreo. Tráfico vehicular intenso que había contaminado rastros de olor, múltiples construcciones que creaban corrientes de aire conflictivas y actividad comercial que generaba distracciones olfatorias que podrían confundir incluso a perros experimentados. Rocco comenzó su trabajo de detección en la ubicación exacta donde el vehículo de Carmen había sido encontrado. Su nariz se movía sistemáticamente, procesando capas complejas de información química que incluían residuos de perfume de Carmen, rastros de la sustancia utilizada para incapacitarla, olor corporal del atacante y marcadores químicos del vehículo utilizado en el secuestro. Durante los primeros 15 minutos, Rocco identificó dirección general que el vehículo había tomado, norte por Federalismo, consistente con testimonios de testigos, pero su comportamiento indicaba detección de elementos adicionales que no habían sido reportados por observadores humanos. «Está siguiendo algo más que el rastro del vehículo», observó Medina, mientras monitoreaba las señales corporales de Rocco. Su intensidad sugiere que ha identificado marcadores químicos específicos del sospechoso, posiblemente sudor o residuos de ropa que pueden llevarnos directamente a él. El seguimiento los llevó a través de calles residenciales hacia las afueras de la ciudad, donde la densidad de construcciones disminuía y las opciones para ubicaciones de detención aumentaban dramáticamente. Esta área había sido identificada previamente como zona de caza preferida del asesino. Acceso fácil desde carreteras principales, edificaciones abandonadas que proporcionaban aislamiento y rutas de escape múltiples en caso de interferencia policial. A las 6:45 de la tarde, después de 3 horas de seguimiento continuo, Rocco mostró cambios en comportamiento que Medina reconoció como indicadores de proximidad al objetivo. Movimientos más cautelosos, alerta incrementada y patrones de respiración que sugerían concentraciones más altas de los marcadores químicos que había estado siguiendo. «Estamos cerca», transmitió Medina al centro de comando. «Rocco está mostrando signos de contacto inminente. Solicito backup táctico y equipo médico de emergencia especializado en trauma obstétrico». Lo que no sabían era que Carmen Delgado, a pesar de estar incapacitada químicamente, había mantenido suficiente conciencia para dejar pistas que solo un perro con las capacidades de Rocco podría detectar. Pequeñas cantidades de loción medicinal que había estado aplicando en su abdomen, distribuida estratégicamente cada vez que su captor se distraía lo suficiente para permitir movimiento limitado de sus manos. Rocco siguió estos marcadores químicos como un hilo invisible hacia una construcción industrial abandonada a 2 kilómetros de la carretera principal, donde vehículos podrían llegar sin ser observados y donde gritos no serían escuchados por residentes o transeúntes. El tiempo se agotaba. Carmen había estado desaparecida durante 4 horas y media, y su condición médica requería intervención inmediata si ella y su bebé iban a sobrevivir lo que el asesino en serie tenía planeado para ellos. A las 7:15 de la noche, Rocco se encontraba a 30 metros de la construcción industrial abandonada, sus sentidos alertas detectando múltiples capas de información que confirmaban la presencia de Carmen Delgado y su captor dentro del edificio de 2 plantas que había sido utilizado anteriormente como almacén textil antes de ser clausurado por violaciones de seguridad. El sargento Medina coordinó silenciosamente con las unidades tácticas que habían llegado como refuerzo, 8 oficiales especializados en operaciones de rescate, 2 paramédicos entrenados en emergencias obstétricas y el detective inspector Ruiz, quien había insistido en participar personalmente en la captura del asesino en serie que había eludido a las autoridades durante 8 meses. «Rocco está indicando presencias múltiples en el interior», susurró Medina al equipo táctico. «Su comportamiento sugiere que Carmen está viva, pero posiblemente en estado de angustia severa».
También detecta químicos consistentes con sustancias utilizadas en ataques anteriores del sospechoso. La construcción presentaba desafíos tácticos significativos, múltiples puntos de entrada que requerían coordinación simultánea para prevenir escape del sospechoso, ventanas rotas que proporcionaban visibilidad limitada del interior, y estructura deteriorada que podría colapsar bajo estrés de operación de rescate agresiva. Rocco había identificado 3 ubicaciones específicas donde concentraciones de olor eran más intensas. Una oficina en el segundo piso, donde el rastro de Carmen era más fuerte. Un área de almacén en planta baja, donde químicos utilizados para incapacitación estaban presentes. Y una salida trasera donde olor del sospechoso indicaba movimientos recientes. El sujeto está preparándose para evacuar, observó detective Ruiz basándose en análisis de comportamiento desarrollado durante la investigación. Sus ataques anteriores muestran que mantiene víctimas durante periodos específicos antes de proceder a eliminación. Carmen ha estado cautiva durante 5 horas, acercándose al tiempo máximo que ha mantenido víctimas anteriores. La urgencia médica se intensificó cuando paramédicos confirmaron que embarazos de 8 meses requerían monitoreo continuo y que estrés traumático extremo podría inducir labor prematura que, sin atención médica inmediata, podría resultar en complicaciones letales tanto para madre como bebé. A las 7:25, equipos tácticos establecieron posiciones alrededor del perímetro, mientras Rocco y Medina se preparaban para infiltración inicial que proporcionaría intelligence en tiempo real sobre ubicaciones exactas de víctima y sospechoso antes del asalto coordinado. Rocco entró al edificio a través de abertura en pared lateral que había sido creada por vandalismo, moviéndose silenciosamente a través de espacios llenos de escombros, maquinaria abandonada y evidencia de actividad criminal previa que incluía jeringas desechadas, contenedores químicos vacíos y manchas en el concreto que podrían ser sangre seca. El primer piso reveló preparaciones extensas que confirmaron que este edificio había sido utilizado múltiples veces por el asesino. Cuerdas organizadas sistemáticamente, herramientas médicas improvisadas y contenedores de sustancias químicas que coincidían con evidencia recolectada en escenas de crímenes anteriores. Base, aquí Rocco 1, transmitió Medina usando códigos establecidos. Confirmamos que esta ubicación ha sido utilizada como sitio principal de operaciones del sospechoso. Evidencia sugiere múltiples víctimas han sido procesadas aquí. Rocco siguió el rastro más fuerte hacia escaleras que llevaban al segundo piso, donde su comportamiento cambió dramáticamente. Orejas completamente erguidas, respiración controlada, movimientos extremadamente cautelosos que indicaban proximidad inmediata tanto de víctima como de amenaza potencial. En el segundo piso, sonidos apenas audibles confirmaron presencia humana. Respiración laboriosa femenina, consistente con angustia severa, y movimientos masculinos que sugerían actividad preparatoria de algún tipo. Rocco localizó la oficina donde Carmen estaba siendo retenida. Una habitación de 4 metros por 3 metros con una ventana parcialmente bloqueada, una puerta que había sido reforzada con materiales improvisados y ventilación inadecuada que había concentrado olores permitiendo detección precisa. A través de grietas en la pared, Rocco pudo observar la escena interior. Carmen Delgado, consciente, pero claramente bajo efectos de sedación química, estaba asegurada a una silla metálica, mientras un hombre que coincidía exactamente con descripciones de testigos preparaba instrumentos médicos improvisados que sugerían intenciones letales inmediatas. El sospechoso, posteriormente identificado como Dr. Ramón Herrera, un cirujano que había perdido su licencia médica 3 años antes por malpractice y abuso de sustancias, había desarrollado obsesión con procedimientos que realizaba en víctimas secuestradas como sustituto perverso para la práctica médica legítima que ya no podía ejercer. Carmen, murmuró Herrera mientras organizaba instrumentos quirúrgicos no esterilizados. Vas a ayudarme a perfeccionar técnicas que los hospitales no me permitieron completar.
Tu bebé proporcionará material de estudio único que avanzará mi investigación. Carmen, a pesar de sedación química, mantuvo suficiente conciencia para reconocer peligro inmediato. Sus intentos de hablar fueron obstaculizados por efectos de drogas, pero sus ojos comunicaron terror absoluto y comprensión de que tanto ella como su bebé enfrentaban muerte inminente. Rocco transmitió información crítica a través de posicionamiento corporal que Medina interpretó usando señales desarrolladas durante años de partnership: víctima localizada, sospechoso presente, amenaza inmediata, intervención requerida inmediatamente. Base: tenemos contacto positivo, víctima y sospechoso identificados en segundo piso, oficina noreste. Sospechoso está armado con instrumentos médicos y muestra intención de proceder con violencia letal. Autorización para intervención inmediata. Solicitada. Autorización concedida. Respondió comando táctico. Todas las unidades. Ejecutar rescate en 3, 2, 1. El asalto coordinado comenzó simultáneamente desde 4 puntos de entrada, mientras Rocco y Medina ya estaban posicionados en interior para proporcionar inteligencia en tiempo real y asistencia directa durante fase crítica de la operación. Herrera reaccionó al sonido de fuerzas tácticas con pánico que confirmó culpabilidad y desesperación de criminal experimentado que sabía que captura significaba exposición de todos sus crímenes anteriores. «Si entran, ella muere inmediatamente», gritó Herrera mientras posicionaba bisturí robado cerca del cuello de Carmen. «Tengo nothing que perder, y ella tiene everything que perder si no me dejan continuar mi trabajo». Rocco evaluó la situación táctica y tomó decisión que determinaría si Carmen y su bebé sobrevivirían los próximos 60 segundos. Rocco analizó la situación táctica en menos de 3 segundos. Dr. Herrera mantenía el bisturí a 5 centímetros del cuello de Carmen. Su mano temblaba por efectos de drogas que había consumido para mantenerse alerta durante horas de preparación. Y su posicionamiento corporal indicaba inestabilidad psicológica que podría resultar en movimientos impredecibles y letales. El entrenamiento especializado de Rocco incluía protocolos para neutralización de amenazas armadas sin causar daño a víctimas. Pero esta situación presentaba variables únicas. El espacio confinado limitaba opciones de acercamiento, la condición médica de Carmen requería minimizar trauma físico adicional y la naturaleza improvisada del arma creaba impredecibilidad en patrones de ataque del sospechoso. «Mantén distancia», gritó Herrera cuando detectó movimiento cerca de la entrada de la oficina. «Cualquier acercamiento y completo el procedimiento inmediatamente. Esta mujer y su bebé van a contribuir a la ciencia médica de una manera u otra». Carmen logró emitir sonido débil que comunicó terror absoluto, pero también determinación de proteger a su bebé. Sus ojos se conectaron momentáneamente con Rocco, y en esa mirada, el pastor alemán reconoció la misma urgencia desesperada que había visto en víctimas anteriores durante operaciones de rescate exitosas. El sargento Medina, monitoreando comportamiento de Rocco desde posición táctica fuera de la oficina, observó cambios sutiles en lenguaje corporal de su compañero que indicaban decisión inminente. Músculos tensándose para acción, respiración controlándose para movimiento preciso y enfoque visual fijándose en objetivo específico. «Rocco está evaluando acercamiento directo», transmitió Medina al comando táctico. «Su training incluye neutralización de amenazas de cuchillo, pero necesita ventana de oportunidad de menos de 2 segundos para execution exitosa sin riesgo para la víctima». Dr. Herrera continuó su monólogo delirante. «Los hospitales no comprendieron mi metodología innovadora. Me quitaron licencia porque tenía visión que trascendía protocolos convencionales. Pero aquí puedo continuar investigación que salvará miles de vidas futuras». Durante esta distracción verbal, Carmen logró movimiento casi imperceptible con su pie derecho, creando pequeño ruido contra metal de la silla que captó completamente la atención de Herrera durante fracción de segundo crítica. Rocco ejecutó maniobra que había perfeccionado durante 3 años de entrenamiento táctico. Salto lateral que lo posicionó fuera del rango visual periférico de Herrera, seguido inmediatamente por ataque dirigido específicamente a la muñeca que sostenía el bisturí, aplicando presión precisa que forzó apertura involuntaria de la mano sin causar daño permanente. El bisturí voló a través de la habitación mientras Herrera perdió el equilibrio completamente.
permitiendo que fuerzas tácticas ingresaran inmediatamente para asegurar al sospechoso y comenzar evaluación médica de Carmen. Víctima asegurada, sospechoso neutralizado, reportó el líder del equipo táctico. Solicitamos presencia inmediata de paramédicos especializados. La víctima muestra signos de sedación química severa y posible inicio de labor prematuro. Carmen había comenzado contracciones que indicaban que el estrés traumático había iniciado proceso de parto aproximadamente 6 semanas antes de fecha prevista. Los efectos de químicos utilizados por Herrera para incapacitarla complicaban evaluación médica y creaban riesgos adicionales tanto para ella como para el bebé. Necesitamos transporte inmediato al hospital materno-infantil, declaró paramédico jefe después de evaluación inicial. Las contracciones están ocurriendo cada 4 minutos, pero la sedación química está interfiriendo con la capacidad natural del cuerpo para manejar el labor. Hay riesgo significativo de complicaciones para madre e hijo. Rocco permaneció junto a Carmen durante procedimientos médicos iniciales, su presencia proporcionando estabilidad emocional que ayudó a mantenerla consciente y cooperativa, mientras paramédicos trabajaban para contrarrestar efectos de drogas y preparar transporte de emergencia. «El perro se queda conmigo», susurró Carmen con voz débil pero determinada. «Él me encontró, él me salvó. Quiero que esté presente cuando nazca mi bebé». La revelación de que Dr. Ramón Herrera era el asesino en serie conocido como el Cazador del Día envió ondas de shock a través de la comunidad médica y fuerzas policiales. Investigación posterior reveló que había utilizado conocimiento médico para seleccionar víctimas basándose en tipos de sangre específicos, condiciones de salud que facilitaban experimentación y características físicas que correspondían con obsesiones desarrolladas durante años de abuso de sustancias y deterioro mental. El edificio abandonado contenía evidencia de 7 asesinatos anteriores, instrumentos médicos utilizados en víctimas, registros detallados de procedimientos realizados y muestras biológicas preservadas que confirmaron identidad de mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas durante 8 meses anteriores. Herrera había convertido este lugar en laboratorio personal donde satisfacía fantasías de control médico que no podía ejercer legítimamente, explicó psicólogo forense durante análisis posterior del caso. Su targeting de Carmen Delgado representaba escalación en su patología. Planeaba usar su embarazo para experimentar con procedimientos obstétricos que había estudiado, pero nunca había podido practicar. Durante transporte al hospital, Carmen mantuvo estabilidad suficiente para proporcionar testimonio inicial que ayudó a investigadores a comprender cronología completa del secuestro y métodos utilizados por Herrera para incapacitarla y transportarla sin detección. Recordaba haber visto su cara antes, declaró Carmen a detectives. Trabajaba en consulta donde llevé mi embarazo hasta hace 3 meses. Sabía mi horario médico, mi rutina, cuándo estaría sola en el estacionamiento. Había estado planeando esto durante mucho tiempo. Rocco recibió reconocimiento oficial por técnica de neutralización que salvó vidas de Carmen y su bebé, sin causar daño adicional a víctima embarazada en estado crítico. Su precisión durante maniobra de desarme fue estudiada por instructores de entrenamiento canino como ejemplo de aplicación perfecta de training táctico bajo presión extrema. El caso también resultó en revisiones de seguridad en instalaciones médicas, mejores protocolos de background check para personal médico y sistemas de alerta temprana para identificar profesionales médicos que podrían representar amenaza a pacientes después de perder licencias por malpractice. A las 9:45 de la noche, Carmen Delgado llegó al hospital materno-infantil, donde equipo especializado trabajó para estabilizar su condición y preparar para parto prematuro que había sido precipitado por trauma extremo y efectos de sedación química. Rocco esperó en área designada para animales de servicio, manteniendo vigilancia que había caracterizado todo su trabajo durante la operación de rescate, mientras equipos médicos luchaban para asegurar nacimiento seguro del bebé, que había estado en peligro durante 6 horas críticas. A las 10:20 de la noche, Carmen Delgado fue ingresada a la sala de labor del Hospital Materno-Infantil, donde el doctor Patricia Moreno, especialista en embarazos de alto riesgo, evaluó rápidamente la situación médica más compleja que había enfrentado en 15 años de práctica obstétrica.
Las contracciones están progresando normalmente, pero los químicos en su sistema están interfiriendo con respuestas naturales del cuerpo al dolor y estrés, explicó Dr. Moreno al equipo médico. Necesitamos contrarrestar sedación sin comprometer el proceso de nacimiento que ya está en progreso avanzado. Carmen mantuvo conciencia suficiente para insistir en que Rocco permaneciera dentro de la sala de labor, una solicitud sin precedentes que inicialmente encontró resistencia por parte del personal hospitalario, hasta que argumentos médicos y emocionales convencieron a administradores de hacer excepción única. Su presencia está proporcionando estabilidad psicológica que está ayudando a mantener signos vitales de Carmen dentro de rangos aceptables, observó enfermera jefe después de monitorear respuestas de Carmen durante media hora. Cuando Rocco está cerca, su presión arterial se estabiliza y su respiración se vuelve más regular. Rocco se posicionó junto a la cabecera de Carmen, manteniendo contacto visual que le permitía monitorear su estado emocional mientras evitaba interferir con procedimientos médicos críticos que se desarrollaban cada minuto. A las 10:45, complicaciones médicas se intensificaron cuando monitoring fetal reveló que el bebé estaba mostrando signos de distrés, causado por efectos residuales de químicos utilizados durante secuestro. Frecuencia cardíaca fetal fluctuaba entre patrones normales y episodios de bradicardia que requerían intervención inmediata. Dr. Moreno, necesitamos tomar decisión sobre cesárea de emergencia, anunció anestesiólogo después de revisar lecturas de equipo de monitoreo. El bebé no está tolerando labor prolongado bajo estas circunstancias, y cada minuto adicional incrementa riesgo de complicaciones neurológicas permanentes. Carmen escuchó conversación médica y experimentó pánico que inmediatamente afectó sus signos vitales, causando alarma de monitoreo que llenó sala de labor con sonidos de emergencia que indicaban crisis inmediata. Rocco respondió instintivamente, posicionando su cabeza cerca de mano de Carmen, de manera que ella pudiera sentir su pelaje y warmth que había asociado con seguridad durante rescate. Su presencia calmó inmediatamente respuesta de pánico, permitiendo que equipo médico continuara evaluation sin interferencia emocional adicional. «Quiero que el parto sea natural si es posible», susurró Carmen con determinación que sorprendió al equipo médico. «He luchado durante 6 horas para mantener a mi bebé seguro. Quiero terminar esto de la manera correcta». Dr. Moreno evaluó situation considerando factores médicos, emocionales y éticos. Respect por wishes de la madre, safety del bebé, efectos residuales de trauma y unprecedented nature de tener animal de servicio present durante birth procedures. Carmen, vamos a intentar parto vaginal, pero necesito que entiendas que si conditions del bebé se deterioran, cambiaremos immediately a cesárea. Tu salud y la salud de tu bebé son priority absoluta. Durante siguientes 40 minutos, labor progresó con intensidad que tested límites físicos y emocionales de Carmen. Efectos de sedación química gradually disminuyeron, pero también increased su awareness del pain y trauma que había experimentado durante secuestro. Rocco mantenido vigilancia constante, ocasionalmente emitiendo soft whines que Carmen interpretó como encouragement y support. Su training en comfort de víctimas había incluido techniques para provide emotional stability durante crisis médicas, y su partnership con Carmen había developed durante crisis compartida creó bond único. A las 11:25 de la noche, monitoring equipment indicated que final stage de labor había begun. Bebé's heart rate stabilized dentro de normal range, suggesting que químicos habían been sufficiently processed por maternal liver para no longer pose immediate threat para fetal development. Carmen, necesito que empujes ahora, instructed Dr. Moreno. Tu bebé está ready para nacer y todos sus signos vitales se ven strong. Carmen encontró strength que no había realizado que possessed, drawing energy desde determination para protect su child que había sustained her durante entire ordeal. Cada contraction brought her closer para meeting bebé que había fought para safe. Rocco sensed climactic moment approaching y positioned himself donde Carmen could see él constantly.
his presence serving como anchor para reality y hope durante most intense physical experience de su life. A las 11:42 de la noche, después de labor que había lasted less than 2 hours, pero felt like lifetime debido a extraordinary circumstances, Carmen delivered healthy baby girl, que immediately demonstrated lung capacity per filling delivery room con strong, clear crying. Es una niña perfectamente sana, announced Dr. Moreno, while conducting immediate newborn assessment. Peso normal para edad gestacional, reflex strong, no apparent effects desde chemical exposure. Esta es truly remarkable outcome considering trauma que both mother y baby experienced. Carmen began crying con relief, joy y exhaustion while reaching para touch su daughter per first time. Recovery desde ordeal would take time, pero immediate medical crisis había passed successfully. Rocco, whispered Carmen while holding her newborn daughter, quiero que conozcas a Sofía. Lleva tu nombre como segundo nombre porque me salvaste para que pudiera conocerla. Rocco approached carefully, sniffing gently para establish scent recognition con newest member de la family que había helped save. Su tail moved slowly, communicating calm satisfaction that comes from successful completion of most important mission de su career. Medical team began post-delivery procedures mientras maintaining careful monitoring de both mother y baby para ensure que no delayed complications would develop desde unique circumstances surrounding birth. Outside delivery room, Sargento Medina received updates sobre both medical emergency y criminal investigation. Dr. Herrera había been formally charged con 7 counts of first-degree murder, plus attempted murder y kidnapping charges related para Carmen's case. Recovery would be long process, pero immediate danger había passed successfully. Mother, baby y heroic dog, que había made rescue possible, were all safe, healthy y together. 6 meses después del rescate que había salvado 2 vidas y capturado al asesino en serie más buscado de Guadalajara, Rocco se encontraba en el jardín de la casa de Carmen Delgado, observando mientras Sofía Rocco Delgado, ahora una bebé de 6 meses con ojos brillantes y sonrisa contagiosa, gateaba sobre una manta bajo la sombra de un árbol que había sido plantado para conmemorar su nacimiento milagroso. Carmen había invitado al sargento Medina y Rocco para almuerzo dominical que se había convertido en tradición mensual. Una forma de mantener el vínculo especial que se había formado durante las horas más terribles y hermosas de su vida. Rocco todavía la protege como si fuera su propia cría, observó Carmen mientras veía al pastor alemán posicionarse estratégicamente donde podía monitorear tanto a Sofía como los alrededores. Nunca se relaja completamente cuando ella está cerca. Es como si entendiera que su trabajo de protegerla nunca termina realmente. El caso de Dr. Ramón Herrera había concluido con sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, después de juicio que había captado atención nacional. Su confesión completa había proporcionado cierre para familias de 7 víctimas anteriores y había resultado en cambios significativos en protocolos de seguridad médica en todo el país. La investigación reveló que Herrera había identificado víctimas potenciales durante años mientras trabajaba en diferentes clínicas. Utilizaba acceso a registros médicos para crear perfiles de mujeres que consideraba subjects ideales para sus experimentos. Sin el trabajo de Rocco, Carmen habría sido la 8ª víctima, y él probablemente habría continuado matando indefinidamente. Rocco había recibido múltiples reconocimientos oficiales, la Medalla de Valor Canino, designación como Perro Héroe del Año por la Federación Nacional de Policía y establecimiento de beca educativa en su nombre para entrenamiento de perros de búsqueda y rescate especializados en casos de secuestro. Pero para Rocco, la recompensa más significativa era simple. Cada domingo podía verificar personalmente que Carmen y Sofía estaban seguras, saludables y prosperando a pesar del trauma que habían sobrevivido juntas. Sofía reconoce su ladrido desde 3 cuadras de distancia.
Contó Carmen a visitantes que venían a conocer al perro héroe cuya historia había inspirado reportajes televisivos, artículos de revistas e incluso propuesta para película basada en los hechos reales. Cuando escucha las sirenas del vehículo policial de Medina llegando para nuestro almuerzo mensual, comienza a gatear hacia la puerta porque sabe que Rocco viene a verla. El impacto del caso se había extendido más allá de justicia criminal hacia mejoras sistemáticas en procedimientos de seguridad médica. Hospitales en todo México habían implementado sistemas de verificación más rigurosos para personal médico, protocolos mejorados para reportar comportamiento sospechoso y programas de capacitación que ayudaban a staff a identificar señales de warning en colegas que podrían representar amenazas para pacientes. Carmen había regresado a su trabajo como maestra de educación primaria, pero también había comenzado programa de educación sobre seguridad personal, que enseñaba a mujeres técnicas de awareness situacional que podrían prevenir secuestros. Su experiencia como survivor había proporcionado credibilidad y perspectiva única que hacía su mensaje particularmente impactante. No quiero que ninguna mujer experimente el terror que yo viví, pero también quiero que sepan que sobrevivencia es posible, que hay héroes como Rocco y oficiales como Sargento Medina que nunca se rinden y que incluso en las situaciones más desesperadas, la esperanza puede prevalecer. Rocco continuaba su trabajo regular con Unidad de Crímenes Especiales, pero su fama había resultado en solicitudes especiales para casos particularmente difíciles, donde sus capacidades extraordinarias de tracking y su probada habilidad para operar bajo presión extrema podrían marcar la diferencia entre vida y muerte. Durante meses posteriores al rescate de Carmen, Rocco había participado en búsqueda exitosa de 3 personas desaparecidas adicionales, incluyendo Case de Elderly Man con demencia que había estado perdido durante 4 días en área montañosa y Twin Toddlers que habían wandered desde campground familiar durante Family Reunion. Rocco opera en nivel diferente desde Rescue de Carmen, observó Sargento Medina durante Evaluation Annual de Performance. Es como si Experience hubiera refinado sus instincts y aumentado su confidence en situations donde stakes son life or death. Su success rate ha been perfect desde marzo. En Anniversary del Rescue, Guadalajara City Council había organizado Ceremony Public donde Rocco fue honored con Key to the City y designation de Ciudadano Honorario, first time que such recognition había sido granted a un animal. Sofía, ahora walking unsteadily pero determinedly, había sido presente durante Ceremony, wearing pequeño dress que matched Rocco's ceremonial color. When Mayor presented award, Sofía había clapped sus little hands y shouted Coco, su versión de Rocco que había become su first clear word. Ella va a crecer knowing que alive today porque un perro hero decidió que su life was worth fighting para, dijo Carmen durante interview después de Ceremony. Quiero que understand not just que fue saved, pero también que en world donde bad things pueden happen, también hay good beings like Rocco quien never give up on protecting innocent people. Medical evaluations habían confirmed que neither Carmen nor Sofía had experienced long-term effects desde chemical exposure durante kidnapping. Sofía's development was completely normal, y Carmen había recovered fully desde both physical trauma y psychological impact de ordeal. Resilience que both mother y daughter han shown es remarkable, comenté Dr. Patricia Moreno durante follow-up appointment. Esta case demonstrates importance de immediate medical intervention después de trauma, pero también power de emotional support, tanto human como animal, durante recovery process. Como sunset over Guadalajara en este particular Sunday evening, Rocco maintained his usual position near Sophia's playpen, occasionally approaching para gentle inspection cuando she made sounds que required attention.
Su dedication había never wavered desde the night cuando first detected scent que led to her rescue. Carmen watched interaction between hero dog y daughter que carried his name, feeling gratitude que filled her heart every single day desde rescue que había changed trajectory de both their lives. Gracias, Rocco, susurró Carmen, words que habían become su evening prayer. Por encontrarme cuando estaba perdida, por proteger a Sofía cuando estaba en peligro y por reminderme cada day que good still exists en este world. Rocco's tail moved slightly, acknowledgement que después de months de Sunday visits, he understood que su job protecting esta family would continue para as long as they needed him. Porque real heroes never retire desde protecting those they love. Y Sofía Rocco Delgado would grow up knowing que she owed her life para un German Shepherd quien never stopped believing que every innocent life was worth saving.